El 7 de septiembre de 1988 prometía ser un día cualquiera. Bueno, no exactamente. Martin Tankleff, de 17 años, se despertó antes de lo normal para ganarle tiempo a la mañana y prepararse. Era su primer año como senior, el último curso antes de comenzar la universidad. Marty, como así le llamaban, se asomó por la ventana. Las luces del jardín estaban encendidas, algo que no era habitual, frente a su habitación, el cuarto de sus padres. Pasó por delante para darse cuenta de que dentro no había nadie. Siguió andando por la casa hacia la parte principal. La puerta estaba entreabierta. Se dio una vuelta por el salón que lo unía a la cocina, donde tampoco encontró a sus padres. Posteriormente, se percató de que una de las puertas que daba a la parte trasera, lo que antes era una zona de ocio y ahora parecía ser el despacho de su padre, también estaba abierta. Las luces encendidas. Dentro, sentado en la silla de su oficina, estaba su padre, tal y como le dejó la noche anterior mientras éste jugaba al póker con unos amigos. Estaba completamente ensangrentado. El hombre se encontraba agonizando, sangrando profusamente de la parte trasera del cuello y tratando de respirar. Marty, frenético, salió del despacho y se fue directo al teléfono que había en la cocina. ¿Por qué no usó el que tenía su padre en la oficina? No lo sabe ni él. A las 6:10 de la mañana, el 911 recibió una llamada. Hoy vamos a conocer la historia de Martin o Marty Tankleff, un caso controvertido y plagado de giros de guión inesperados. Vamos a viajar a Nueva York. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Necesito una ambulancia inmediatamente. Un momento y le conecto. ¡Emergencias! Le estoy conectando con la ambulancia. Bomberos de rescate 763. Tiene 33 Seaside Drive en Belle Terre. Wow, no te puedo escuchar. ¿Qué dices? 33 Seaside Drive en Belle Terre. 33 Seaside Drive en Belle Terre. Está afuera de la carretera. Belle Terre, por favor, mi padre. Wow, un momento. No puedo escribir tan rápido. 30, ¿qué esquina? Una salida de la carretera. ¿En Crook Old? Sí, vale. Dese prisa. No estás respondiendo a mis preguntas. ¿Cómo te llamas? Marty Tankleff, soy su hijo. Está sangrando detrás de su nuca. Por favor. Escúcheme, ¿es una casa privada? Sí, lo es. Vale, escúcheme. Le mando una ambulancia. Quiero que coja una toalla limpia. Y la ponga donde está sangrando su padre. Y haga presión. Túmbele si es posible. Ponga sus pies elevados y te mandaremos a alguien para allá. Marty salió corriendo a su habitación para coger una toalla y una almohada. Volvió al despacho, cogió a su padre, no recuerda de qué manera, y le tumbó en el suelo. Le puso la almohada bajo las piernas para mantenerlas en alto y con la toalla presionó su herida. De lo que pudo haber hecho y no hizo, hablaremos más adelante. El chico empezó a gritar el nombre de su madre, llamándola a pleno pulmón, pero nadie le contestó. Marty dejó a su padre en el suelo de la oficina y se dispuso a buscar a su madre por toda la casa. Salió al garaje donde vio los coches aparcados. Su madre tenía que estar en la vivienda. Regresó a la habitación de sus padres, donde inicialmente no les había encontrado, y allí, tirada en el suelo, al otro lado de la cama, estaba su madre. Para haceros la fotografía de la escena lo más clara posible, digamos que lo que primero se ve en esta habitación es la cama en posición horizontal, el cabecero en su parte derecha, por lo que la zona más visible es la parte de los pies. Es detrás de esa parte de la cama donde se podía ver la cabeza de su madre. El cuerpo hacia la derecha de la habitación estaba tapado por la cama. Otra de las cosas que se ve desde la puerta es la ventana. En ese momento, las cortinas estaban ligeramente abiertas, por lo que entraba algo de luz. Suponiendo que en el momento en el que Marty pasó por primera vez por ahí, fuera de noche, había un foco de luz en esa habitación. La televisión,
que colgaba de la parte izquierda estaba encendida, sin sonido, pero encendida, por lo que eso habría dado visibilidad a la habitación. ¿Y por qué Marty no vio a su madre la primera vez? No se sabe. En este momento no os estoy diciendo que el chico fuera ni culpable ni inocente, tan solo os estoy describiendo la escena para intentar descifrar el puzzle que fue este caso, al menos hasta el año 2007, 19 años después de lo ocurrido, y que a día de hoy algunos todavía tienen sus dudas, pero no me voy a adelantar. La segunda vez que Marty pasó por la habitación de sus padres, Arlene y Seymour, fue cuando Marty se percató de que su madre Arlene estaba tirada en el suelo con el cuello cortado. En su mano un mechón de pelo y en las sábanas de su cama una mancha de sangre de un cuchillo, como si alguien lo hubiera limpiado y hubiera dejado el rastro ahí. Como os digo, su cabeza se podía ver desde la puerta. En ese momento Marty sintió miedo, devastación y mucha confusión. La llamada al 911 fue a las 6:10 de la mañana y 5 minutos después llamó a su hermanastra. Según la mujer, recuerda perfectamente a la hora que recibió la llamada porque estaba dormida. Lo primero que hizo según el teléfono sonó fue mirar la hora. Por eso recuerda que fue a las 6:15. Al otro lado, su hermanastro Marty. «Ven aquí». «¿Qué pasa?», le preguntó ella. Shari recuerda que Marty no estaba devastado, sino agitado. «Algo le ha pasado a mis padres», le contestó él. «¿A qué te refieres con que algo le ha pasado a tus padres?», volvió a preguntar Shari. Marty le respondió: «No lo sé, algo le ha pasado a mis padres». Shari, que para mí son demasiadas preguntas cuando alguien te ha dicho que a tus padres les ha ocurrido algo y sobre todo si estabas dormida, pero bueno, esa quizás soy yo y aquí cada uno que juzgue como crea. Ella le volvió a preguntar: «Marty, tendrás que ser un poquito más específico. ¿A qué te refieres con que algo le ha pasado a tus padres?». Marty fue bastante más específico en esta ocasión y le respondió: «Creo que están muertos». «¿De qué estás hablando?», preguntó nuevamente Shari. «Tú ven aquí y punto». Y colgó la llamada. También llamó a su mejor amigo y también salió corriendo hasta casa de un vecino pidiendo ayuda. Para este momento, también os recuerdo que su padre seguía tirado en el suelo de su oficina, necesitando que alguien hiciera presión contra la herida del cuello para que dejara de sangrar hasta que llegaran los médicos. Y parece que Marty esto no lo había hecho, o no lo había hecho hasta el final. La policía llegó a las 6:17 de la mañana. Marty les hizo indicaciones para que supieran exactamente dónde habían ocurrido los hechos. La ambulancia llegó a las 6:25 y los médicos corrieron para tratar de ayudar a Seymour, que aún se encontraba con vida. Según el reporte de la Comisión de Investigación de Nueva York, 10 minutos después de que entraran los médicos, el teléfono de la casa sonó. Varios datos en relación a este hecho. El primero es que según la policía que se encontraba con él en ese momento, cuando el teléfono sonó, Marty abrió la puerta de casa para atender la llamada con un pañuelo de papel, no con sus propias manos. Este dato me ha parecido curioso porque si bien parece que quieren apuntar a que el chaval es el culpable, pues si se supone que la puerta de la casa ya estaba abierta cuando Marty se despertó temprano aquella mañana, no era posible que Marty volviera a abrir la puerta. Eso es lo que entiendo yo. El segundo es que este reporte asegura que la llamada que recibió Marty fue de Shari, su hermanastra, la que llamó a casa de sus padres y no al revés, como declaró ella en una de las entrevistas que concedió. También puede ser que al colgarle Marty en la primera llamada que hizo, su hermana, preocupada, llamara a la casa para ver qué estaba pasando. Marty le dijo que acudiera de inmediato. Pocos minutos después, Shari y su marido Ron acudieron a la vivienda. Ron habló brevemente con su cuñado Marty y los dos entraron a la oficina para ver cómo iba la reanimación del hombre. La policía les dijo que se salieran afuera y los separó para que no hubiera ningún tipo de contaminación en sus testimonios. Marty pidió lavarse las manos ya que las tenía llenas de sangre. Obviamente le dijeron que no. Arlene Tankleff, de 53 años, fue declarada muerta mientras que Seymour fue trasladado inmediatamente al hospital en estado crítico. A las 8 de la mañana, los detectives de homicidios del condado de Suffolk en Nueva York, Robert Doyle, James McCready y Norman Rain, llegaron a la escena del crimen. Durante la primera inspección pudieron observar que la entrada de la casa no había sido forzada y que en el interruptor de la luz de la habitación de Marty
Había sangre. Esta entiendo yo que es cuando entró a por la almohada y a por la toalla a su habitación. Lo que no había sangre era en el garaje, que fue el primer sitio al que acudió a buscar a su madre. La puerta del garaje la había abierto, pero nada de sangre. ¿Y por qué en un sitio no había y en otro sí? MacReady, que será el principal detective de nuestra historia de hoy, interrogó a los primeros agentes en llegar, así como a los paramédicos. Uno de los agentes locales, que además conocía a Seymour Tancleffe, le contó a MacReady que Marty le había dicho que sabía quién había hecho todo aquello. Jerry Stuerman, un socio de su padre que había estado en la casa la noche anterior jugando al póker con su padre y otros amigos. Cuando este agente le dijo al chico que como su padre aún seguía vivo, pues podía ser que les confirmara si esto había sido efectivamente así o no, la cara del chico cambió por completo y en este momento dejó de hablar. MacReady observó que el comportamiento de Marty era inusual. Muy calmado, sentado en el capó de uno de los coches policiales, con las piernas cruzadas y con sus manos sujetándose por delante. Tenía las manos ensangrentadas. Él les explicó que había intentado taponar la herida del cuello de su padre y que incluso había movido su cuerpo, de la silla al suelo, tal y como le habían indicado en su llamada al 911. En algún sitio he leído que tras haberle dicho la policía que no se podía lavar las manos, le vieron intentando limpiárselas con agua de un charco cercano. ¿Había charcos a principios de septiembre? Es una pregunta que yo me hago. ¿Le dejaron solo en algún momento para que pudiera hacer esto? Eso es lo que se ha dicho, tengo algunas dudas. El detective, según sus propias declaraciones, sabía que Marty no estaba diciendo la verdad. ¿Cómo es posible que a su madre la desterrajen el cuello en la habitación contigua a la suya y no se enterara de nada? ¿Cómo es que nadie había asaltado la casa? ¿Por qué era el único superviviente? Había otra cosa, y es que por las fotos de la escena del crimen de Seymour, la silla donde estaba sentado era de esas de oficina que tenía una parte que se elevaba para poder estirar los pies. La altura de la silla era muy baja. ¿Y por qué Marty no lo usó para elevar los pies de Seymour, tal y como le habían indicado en el 911, y se fue hasta su habitación para coger una almohada? Tal vez porque en ese momento no le daba la cabeza para pensar, o porque tal vez pudiera ser culpable. Ya os digo que MacReady será el principal enemigo de Marty durante la investigación y también después de ella. Voy a poneros en contexto antes de seguir, porque para este punto os estaréis preguntando quién era Jerry Stuerman, la persona a la que Marty acusaba, y cómo hemos podido llegar a este punto. Os voy a poner en contexto y enseguida os retomo la historia. Arlene y Seymour Tancleffe era una pareja bien avenida que vivía en una casa muy bien situada en la pequeña localidad de Belter, en el condado de Suffolk, al norte de la bahía de Long Island, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Seymour, el marido, tenía una hija de un matrimonio previo. Shari Mistretta ya era una chica independiente para cuando su padre y su nueva mujer decidieron adoptar a Martin. Y esto es porque parece ser que Arlene no podía tener hijos y por eso decidieron coger un niño en adopción. A Martin todo el mundo le llamaba Marty y es así como me voy a referir a él en este podcast. El niño tenía tan solo 3 días cuando fue adoptado y por lo tanto todo lo que recuerda o la referencia que tenía de padres eran Arlene y Seymour. Seymour era un hombre de negocios bastante importante. Era un broker de seguros y realizaba continuas inversiones y la vida económicamente le iba bastante bien, muy bien. En 1983 conoció a Gerard o Jerry Stuerman, un empresario que poseía varias franquicias de rosquillas o donuts, un tipo de bollo así, un negocio familiar de principios del siglo XX, cuando su abuelo, proveniente de Austria, decidió abrir su primer local en Manhattan. Fue en uno de sus locales donde ambos hombres se conocieron. Jerry era un hombre ostentoso al que le gustaba llamar la atención. Le gustaba el juego, los coches caros, los anillos llamativos. Era el típico que siempre quería hacer la gracia. Era jugador y parece que gastaba más de lo que se podía permitir. Por lo que he leído, este señor tenía lo mismo de amado que de odiado. Jerry, cuando conoció al matrimonio Tancleffe, tenía algunos problemas económicos y fue Seymour el que le hizo un préstamo de $500,000, cobrándole un interés altísimo para que pudiera terminarse una casa muy cerca de la de los Tancleffe. No solo le prestó dinero, sino que se hicieron amigos y además vecinos. No era extraño verle en casa de los Tancleffe jugando al póker
o viceversa, en las partidas que el grupo organizaba semanalmente en cada casa. Ya os digo que este Jerry no tenía muy buenas críticas. Su hijo era conocido por haber trapicheado con ciertas sustancias en uno de los locales de su padre. Parece que no solo el hijo y el local eran puntos de distribución, sino que la casa también. Algunos de sus vecinos reconocieron que a esa vivienda acudía gente a todas horas del día y de la noche y que no era extraño escuchar broncas por temas de drogas. A pesar de llamar a la policía en varias ocasiones, estos les decían a los vecinos que no había mucho que pudieran hacer. Esto me ha resultado bastante llamativo y sobre todo por lo que vendrá después. Básicamente, el problema de liquidez que tenía Jerry era que le gustaba mucho el juego y perdía grandes cantidades de dinero, aunque como empresario parece que la cosa se le daba bien. Marty asegura que debido a la deuda, Jerry y su padre ya no eran amigos. Más bien dice todo lo contrario, que eran empresarios y enemigos. ¿Pero qué hacía Jerry jugando a las cartas la noche anterior si se llevaban tan mal o si su relación había llegado a un punto un poco ya insostenible? Marty estaba acostumbrado a ver a sus padres organizar estas partidas de póker. Era un niño que había crecido entre algodones, muy mimado y muy querido por sus padres. Parece que con el que más afinidad tenía era con su padre, un hombre que había tenido una infancia dura y que colmaba a su hijo con toda clase de regalos, viviendo a través de su hijo todo lo que no pudo vivir él mismo. A Marty le encantaba la buena vida que vivía, viajes por Europa, chicas, sexo, un barco que tenía la familia y que a él le encantaba usar. También le acababan de hacer una rinoplastia, se la había regalado su padre. Pero hay voces críticas en contra de Marty. Dicen de él que era un niño mimado, fanfarrón y que siempre estaba hablando de dinero. Poco antes de que terminara el curso escolar, en mayo de 1988, Marty tuvo un problema en el colegio. Uno de sus amigos, o conocidos, había empezado a salir con una chica con la que Marty había estado. Y esto no le había hecho mucha gracia al chico que, pues en un momento dado, en uno de los pasillos del colegio, amenazó al joven con un cuchillo y, le amenazó de muerte. La cúpula escolar decidió no reportarlo a la policía, pero sí a sus padres. Según he leído, el colegio no ha confirmado ni ha desmentido esta información, ya que no está en su política informar a los medios sobre lo que ocurre dentro del centro, pero esto es lo que parece que se ha contado. Quizás por este motivo, los padres de Marty no quisieron que su hijo se fuera con ellos de vacaciones tras comenzar el curso escolar y decidieron que en octubre, tras iniciar su año senior, iban a dejarle en casa al cuidado de una persona y no iba a ir con ellos de viaje. Y además le habían prohibido usar el barco ese verano de 1988. Su prima diría más adelante que eso no fue así, pero vamos a seguir con la historia y luego más adelante os contaré las diferentes versiones que hay sobre lo que ocurrió previo al 7 de septiembre de 1988. 2 semanas antes de los hechos, Marty había hecho un comentario a alguien del colegio, a modo fanfarrón, diciendo que cuando sus padres murieran, él iba a heredarlo todo. Y la verdad que era así. En el testamento de los Tankleff, Marty era el único beneficiario. No sé por qué lo quisieron así, tal vez porque su hermanastra ya estaba casada, fuera de casa, y no era hija de los dos, y esto lo estoy suponiendo yo. El día 6, el día antes de los hechos, Marty había salido al centro comercial. Su padre le había pedido que organizara la mesa para la partida de póker que Seymour tenía esa noche en casa. A Marty se le pasó por completo y cuando llegó a su casa su madre le echó la correspondiente bronca. A la partida ya sabemos que había acudido Jerry, tal y como solía hacer cada semana. Según relató Marty, la partida terminó a las 3 de la mañana. No sé cómo sabe la hora, si se fue a dormir porque a la mañana siguiente él madrugaba para comenzar su último año de instituto. No solo sabía que había sido a las 3 de la mañana, sino que el último en dejar la casa fue Jerry. Nos habíamos quedado en que el detective McCready estaba junto a Marty en la puerta de su casa interrogándole sobre lo que sabía o no sabía acerca de lo que había ocurrido esa noche. Marty le aseguró al detective y contaría por segunda vez que la persona que había hecho eso había sido el socio y amigo, entre comillas, de su padre, Jerry Stuerman. Él sabía que le debía mucho dinero a Seymour y que la relación entre ambos se estaba empezando a deteriorar. El chico les dijo que hablaran con su tío Mike Fox, que a su vez era el abogado de su padre. En ese preciso momento, Mike Fox llegaba a la escena.
Los detectives hablaron con él, le dijeron que se iban a llevar a Marty para interrogarle como testigo y no le dejaron hablar con él. Esto es lo que contó Mike Fox durante el juicio posterior, pero el detective McCready aseguró que eso nunca ocurrió, que Fox nunca se presentó como abogado del chico, sino como un familiar, que les dio su tarjeta y que se marchó al hospital para seguir el estado de Seymour. Marty fue trasladado a comisaría sin un abogado. Yo entiendo que al no ser trasladado como sospechoso, no necesitaba un abogado, pero como sospechoso no iba. Bueno, me estoy adelantando. De camino a la comisaría, Marty le pidió a los detectives que le llevaran al hospital para ver cómo estaba su padre. Le dijeron que sí que le llevarían. Después de un rato, y tras ver que no estaban cerca del hospital, Marty preguntó que dónde estaban, que él quería ir al hospital. Los agentes le dijeron que le llevarían más tarde, pero que primero querían hacerle unas preguntas acerca del tal Jerry Stuerman. Esto es lo que cuenta Marty. Según McCready, el detective, nunca, en ningún momento, el chico les pidió que se desviaran al hospital. Le metieron en una sala muy pequeña de la comisaría. Allí declaró Marty que a ratos los detectives eran comprensivos con él y en otros momentos le gritaban: «Sabemos que lo has hecho tú, ya hemos tenido suficiente, confiesa». Marty recuerda que uno de los 3 agentes encargados del caso, Doyle, le empujó contra la pared muy amenazante, obligándole a confesar que él había acabado con la vida de sus padres. Obligándole a confesar que él había acabado con la vida de su madre y posiblemente con la de su padre, que para este momento todavía seguía vivo. Marty no sabía explicar, según McCready, por qué había sangre en algunas partes de la casa y en otras no. Parece que la historia que le contaba Marty no era consistente, lo que para él le convertía en el sospechoso número 1. Y a partir de aquí, la vida de Marty cambió completamente. El detective McCready tuvo una idea. Recordó que en una ocasión tuvo que acudir al dentista para tratarse las encías que no paraban de sangrar y que el dentista le puso adrenalina. Y en ese preciso momento sus encías dejaron de sangrar. Basándose en esta historia, McCready se llamó a sí mismo desde un teléfono a otro e interpretó el papel de su vida. Hizo como si hablara con uno de los agentes que se encontraban en el hospital y decían que a su padre le habían puesto adrenalina y que había dejado de sangrar, que el hombre se encontraba mejor y que había hablado. Había confesado que su hijo era quien le había hecho eso. Lo tenían grabado y querían que él confesara. Como veis, esto es un poco de yo dije, él dijo, pero lo que sí que está claro es que a partir de ese momento Marty confesó. Dijo que él sabía que no era cierto, que él no tenía culpa de nada, pero que si ellos estaban contando mentiras, él les daría mentiras. Bueno, seguimos. Me parece muy curioso que en la entrevista que le hicieron a Marty tiempo después sobre lo que confesó, su respuesta fue lo que quisieron escuchar. Es decir, el periodista le pregunta: ¿y qué te dijeron que dijeras? Y él dice: lo que quisieron escuchar. No repitió lo que había confesado aquel 7 de septiembre en la comisaría. Es curioso porque esas declaraciones, que sí que quedaron escritas, nunca fueron firmadas por Marty. De hecho, se dice que los policías o los detectives le pusieron la declaración delante y que simplemente él se ratificó de voz, pero que no las firmó. En ellas decía que, pues que estaba cabreado con sus padres, que había acabado con la vida de su madre con una pesa y que luego fue a por el padre. El hecho de que estas declaraciones no estuvieran firmadas y sí escritas, siempre pues sería la policía se lo inventó, pues un atacarse los unos a los otros. Y quizás os parezca una tontería, pero después de meterme a fondo en este caso y repasar las entrevistas de unos y otros, este detalle me ha llamado o me ha parecido cuanto menos curioso. No sé si no cuenta lo que pasó porque realmente él no lo escribió, o no sé si lo cuenta porque no quiere meter la pata y no quiere, contradecirse al mismo. Tampoco es de extrañar que la policía fuerce o forzara a declarar y a confesar actos que muchos detenidos no han cometido para cerrar los casos. Y en este en particular, parece que hay un estudio donde la comisaría en la que trabajaba McCready era conocida por tener un índice de confesiones demasiado alto, el más alto de la media nacional. Poco después de la 1 de la tarde, el tío Mike Fox llamó a un colega suyo, abogado, Robert Gottlieb, quien se acercó a la comisaría para hablar y defender a Marty Tankleff, y la cosa pintaba muy mal para el chico. Toda su familia le apoyó. No había pruebas concluyentes. Físicamente, decía un familiar, no hubiera sido posible, y emocionalmente mucho menos.
Tenían todos muy buena relación. Toda la familia le apoyó excepto su hermanastra. Ella aseguró que jamás habría confesado algo que no habría cometido, pues en caso de que le hubiese pasado a ella. Pero esto tampoco nos vale porque ya sabemos que no todos reaccionamos de la misma manera ante un mismo hecho y hay gente que realmente confiesa sin haber hecho nada. Entonces ahí pues no lo vamos a poder juzgar. Marty fue detenido y encarcelado a la espera de juicio. La autopsia de Arlene, la madre, reveló que la mujer había sido golpeada en la cabeza en repetidas ocasiones con lo que podría ser una pesa, de esas que usamos en el gimnasio, provocándole fracturas en el cráneo. Los golpes correspondían con las pesas que Marty tenía en casa. Y aquí quiero que tengáis en cuenta que para cuando sale el informe de la autopsia, Marty todavía no había confesado. Ya sabemos que en sus declaraciones, o en el texto que estaba escrito, o que le pasó a la policía, iros a saber, él confirmaba o aseguraba que había acabado con su madre con una de las pesas que tenía en casa. Pero si no había salido todavía este informe, ¿cómo sabía la policía lo que tenía que poner para que Marty confesara? No sé si me estoy explicando, pero no cuadran los tiempos. Pero lo que acabó con su vida fueron los cortes que tenía en la laringe, la carótida y la yugular. Las pesas en casa de Marty y los cuchillos encontrados no tenían sangre. También encontraron sangre de Seymour en su propia habitación donde yacía el cuerpo sin vida de su mujer. Pero si habían acabado con la vida del padre en la oficina, no sé qué hacía la sangre ahí. ¿Puede ser que alguien volviera otra vez? ¿Puede ser Marty que tocara al padre y luego volviera y fuera la sangre transferida? Lo que viene a continuación es un giro de acontecimientos que en realidad no cambió nada, pero que es bastante significativo. Una semana después de los hechos, Jerry Stuerman, a quien Marty acusaba de haber acabado con la vida de sus padres, sacó $15,000 de una cuenta conjunta que tenía con Seymour, nombró a su novia principal beneficiaria de su seguro de vida, fingió su propia muerte y desapareció. Se marchó a California, se afeitó la barba, se cambió el look, el apellido, lo cambió por el de Winston, pero a pesar de los intentos por hacer creer que ya no estaba en este mundo, la policía dio con él poco tiempo después. Pero no os creáis que fue considerado un sospechoso porque jamás lo fue. A este señor le dejaron libre. Aseguró a los medios que lo había hecho porque tenía numerosas deudas y fue una manera de liberarse de todo. Tenía muchos problemas, 20 años tratando de fortalecerme y eso es todo, por eso fingí mi muerte. Seymour Tankleff falleció 2 semanas después del ataque a los 62 años. Le intervinieron, estuvo en coma, pero sucumbió a sus heridas y finalmente murió en el hospital. No sé si al entierro del padre, pero al de su madre sí le autorizaron ir, por supuesto con las esposas y los grilletes y sin acercarse a ningún miembro de su familia. En junio de 1990, tras 2 meses de juicio, un jurado encontró a Marty Tankleff culpable de haber acabado con la vida de sus padres, a pesar de haber declarado que confesó forzosamente y que las evidencias recogidas en la escena del crimen no le incriminaban directamente, y fue condenado a un mínimo de 50 años y trasladado al Clinton Correctional Facility. Allí declaró también Jerry, quien negó cualquier implicación con los hechos. He leído que incluso dijo que no tenía ninguna deuda, cosa que es fácil de saber, incluso él mismo cuando desapareció lo dijo ante los medios. Yo lo del Jerry no lo entiendo muy bien y me imagino que vosotros estaréis en el mismo punto en el que estoy yo. El chico no se lo podía creer. Se puede ver la cara de tristeza o de mierda que pone cuando le dan el veredicto y su familia tampoco se lo podía creer y estuvieron con él en todo momento, incluso durante los años que permaneció encarcelado. Y si pensabais que la historia se quedaba aquí y que tal vez Marty pues sigue en prisión o que le soltaron antes de los 50 años a los que fue condenado, estáis muy equivocados. Aquí es donde empieza la segunda parte de la historia de Martin Tankleff. Parece ser que un año después de ser encarcelado tocó el reparto de la herencia. Sí que es verdad que Marty hubiera sido el principal beneficiario, pero no hasta que hubiese cumplido 25 años.
La familia no cree que lo hiciera, y mucho menos por dinero, porque en el momento de los hechos el chico tenía 17 años y que iba a hacer hasta los 25. A mí no me parece que esperar 8 años para ser millonario sea mucho tiempo, pero para ellos no. Los bienes de los Tancleff se valoraron en 3,5 millones de dólares. En algunos medios indican que algo más de un tercio fue para Shari, la hermanastra, otro tercio para un fondo universitario y el resto para Marty. Sí que es verdad que había una ley que prohibía que los culpables de acabar con la vida de alguien heredaran, pero esa ley estaba siendo revisada y parece que sí, que finalmente cobró una parte. Según Marty, cuando su hermana cobró la parte que le correspondía, que no le hubiera tocado nada, pero en este caso, al ocurrir todo como ocurrió, pues sí le tocó una parte, hizo una fiesta, lo que a él le sentó como una patada en el culo pensar que se estaba haciendo una fiesta a consecuencia de la muerte de sus padres. Para rizar más el rizo, el marido de la hermana, es decir, el cuñado de Marty, con el dinero de la herencia montó un bar junto al detective McCready, y parece ser que también participó el Jerry Stuerman porque era un hombre de negocios y bueno, pues había que consultar con alguien de negocios y que participara. Sabiendo todas las deudas que tiene, yo no sé si me fiaría demasiado de un hombre de negocios así, pero esto es lo que hay. Hasta este momento todo parece surrealista. Un chico que acaba con la vida de sus padres por dinero, una confesión que parece que fue forzada, una herencia que le cae a la hermana cuando no le tocaba nada, un sospechoso entre comillas que finge su propia muerte y desaparece. Marty estuvo un tiempo tratando de pedir ayuda, escribía cartas desde la cárcel a organizaciones y a todo aquel que le pudiera ayudar en su caso. El programa America's Most Wanted ofreció pruebas gratuitas de ADN para presos injustamente condenados y pudieron demostrar que el mechón que habían encontrado en una de las manos de Arlene y que la policía atribuía a Marty no era del chico, sino de ella misma. En el año 2001, la familia de Marty contactó con Jay Salpeter, un detective de homicidios ya retirado y que inmediatamente se interesó por el caso de Marty. Es verdad que toda su familia concedió entrevistas apoyando al chico. Aseguraron que a ellos nunca les había interrogado y que enseguida apuntaron como culpable a Marty, algo que les pareció fuera de lo normal. Jay, junto a un gran equipo de abogados que algunos habían formado parte de su representación durante el juicio en el que fue condenado y que ahora trabajaban para compañías más poderosas y que querían trabajar en el caso de manera gratuita, descubrieron que habían pasado por alto la declaración de una chica. Carlene Kovac había declarado a la policía que un tal Joe le había confesado haber estado en la casa de los Tancleff el día que ocurrieron los hechos. Estas declaraciones las hizo después de que Marty fuera encarcelado y lo que contó fue que en el año 1991, durante una fiesta, conoció a un tal Joe, conocido por sus trapicheos, quien le contó que él estuvo presente el 7 de septiembre de 1988 cuando ocurrió lo que ocurrió en casa de los Tancleff. Aseguró que vio una partida de póker y después mucha sangre. Dijo también que se escondió entre unos arbustos para después huir de la escena del crimen. El detective investigó a Joe y descubrió que tenía un largo pasado de delitos, junto a un compinche, pues muchos delitos, incluidos el robo. Durante uno de sus robos lo había hecho con una furgoneta que precisamente coincidía que era de Jerry Stuerman, o de su empresa, el que había fingido su propia muerte. Jay Salpeter contactó entonces con este compinche de Joe, un tal Glenn Harris, que en ese momento se encontraba en prisión. Era el año 2004. Aseguró que efectivamente él había sido el que había conducido el coche el día en que los Tancleff fueron asesinados. Reveló que Joe Creedon, el que se había ido de la boca en la fiesta, y un tal Peter Kent fueron los que ejecutaron al matrimonio. Glenn pensaba que simplemente iban a robar y que por eso se animó a llevarles con el coche. Confesó que el arma usada había sido un tubo de hierro. El detective entonces fue a casa de los Tancleff con un detector de metales, ya veis, un montón de años después, no sé, y justo encontró una barra de hierro, pero no tenía sangre ni nada que pudiera incriminar a estos 3 supuestos ladrones, les voy a llamar así. Tanto Carlene Kovac, la chica que había confesado todo esto, como Glenn Harris, el que iba de conductor, pasaron el detector de mentiras que hicieron junto a este detective. Con esta información, los abogados y el detective presentaron las nuevas evidencias en un intento por reabrir el caso de Marty.
En el año 2004 se reabrió el caso y hubo no un juicio, pero sí un hearing donde los jueces escucharon a todas las partes. Algunos de los testigos se retractaron y parece que la cosa no iba a ninguna parte. Y aquí comienza un baile de testigos. Uno relacionó al detective McCready con Jerry Stuerman, asegurando que ambos tenían negocios juntos, no solo el bar, sino alguna cosa de inmobiliaria o algo así. Otro dio un paso al frente y contó que la noche de los crímenes los 3 ladrones estaban en su casa y le pidieron el coche para cometer alguna fechoría. De hecho, era el coche de este hombre el que habían usado para acabar con el matrimonio. Al día siguiente, uno de los 3 que se habían ido en este coche le contó a este hombre lo que había ocurrido, pero todos se callaron. Al fin y al cabo, pues no dejaban de ser delincuentes, que si abrían la boca, lo más probable es que fueran todos a la cárcel. Y así dejaron pasar el tiempo hasta que unos y otros empezaron a hablar. Unos acusaban a otros y otros negaban su participación y aseguraban que los estaban incriminando a cambio de dinero. Todo cambió cuando el hijo de Joe Creedon, el bocazas de la fiesta, confesó que su padre le había contado todo lo que había pasado en la noche de septiembre de 1988. Sé que esta última parte es bastante liosa, con numerosos testigos, pero nada en firme. Pero quedaos con que ninguno de ellos valdría para nada. La fiscalía denegó que esta gente participara en ningún juicio, al parecer porque tenían un historial bastante conflictivo y no valían para declarar. Es la primera vez que yo escucho que alguien con un historial turbio es rechazado por su pasado, cuando en la mayoría de los casos eso o es un agravante o se tiene bastante en cuenta. Después de escuchar a todas las partes, de presentar nuevas evidencias y de que estos testigos fueran rechazados, en el año 2006 el juez rechazó un nuevo juicio. Pero en 2007, un tribunal de apelaciones compuesto por 4 jueces decidieron darle una oportunidad al caso. La sala estaba abarrotada de gente que apoyaba a Marty y que creía en su inocencia. Estuvo también el actor James Gandolfini, conocido por sus papeles en Los Soprano o Marea Roja, quien previamente había visitado al chico en la cárcel, ahora ya con 35 años de edad. Los abogados explicaron a los jueces que los testigos, aunque con un pasado turbio, podrían perfectamente estar diciendo la verdad. También utilizaron el hecho de que muchos de los testigos no se conocían entre ellos y que todas las historias que contaban relativas al caso tenían sentido. No podía ser que tanta gente que no se conocía se estuviera inventando la misma historia y que además encajara. En diciembre del año 2007, el Tribunal de Apelaciones sentenció que la pena de 50 años a la que había sido sometido debía ser revocada. Marty salió a pie como un hombre libre bajo una fianza de $1 millón. Ofreció una conferencia apoyado por todos sus familiares. Pero eso no significaba que fuera un hombre libre plenamente. Aún quedaba alguna que otra traba. Durante 6 meses, Marty se dedicó a disfrutar de los amaneceres, de un simple café y hacer realmente lo que le diera la gana. Se apuntó incluso a la Facultad de Derecho. 6 meses después, se decidió que no debería de haber un nuevo juicio. Con todo lo que tenían, habían decidido que no había pruebas fehacientes que consideraran a Marty culpable de la muerte de sus padres. La mancha de sangre del cuchillo encontrada en las sábanas de sus padres no coincidía con ninguno de los cuchillos de la casa, por lo tanto no había arma del crimen. No tenían nada contra él y Marty Tankleff fue finalmente declarado un hombre libre. Fue indemnizado con $10 millones por sus casi 19 años entre rejas, y ahora se dedica a defender a posibles inocentes que se encuentran en prisión. Investigando un poco, porque he querido ir un poco más allá del como no hay pruebas, eres inocente, y he tratado de encontrar voces que dijeran precisamente lo contrario, que realmente sí acabó con la vida de sus padres. Hay pocas. Todos los documentales que hay han blanqueado su imagen, o blanqueado o contado su verdad a su manera, pero ¿y si tiró el arma a algún sitio? ¿Le dio tiempo realmente? En un podcast que he escuchado y que es contrario a que este hombre sea del todo inocente, aseguran que Marty está tratando de defender a Keith Raniere, principal fundador de la organización de marketing multinivel que se conoce como NXIVM. No sé cómo se pronuncia porque yo la verdad que no tenía ni idea. El New York Post publicó un artículo señalando a esta organización como una secta en la que se cometían vejaciones a mujeres como marcarlas con hierros candentes.
Actualmente este señor se encuentra en prisión. También Marty tiene relación con Amanda Knox, la que fuera acusada de acabar con la vida de Meredith Kercher en el año 2007 en Italia, mientras la joven estudiaba allí. Como veis, pues le relacionan con personas, sí, que supuestamente han salido de la cárcel, a otro con el otro está trabajando, pero que su supuesta inocencia es cuanto menos cuestionable. Algunos dicen que la suerte que tuvo es que Jerry fingiera su muerte y tratara de desaparecer, haciéndole más culpable a Jerry, o bueno, mejor dicho, menos culpable a Marty, porque al final Jerry tampoco fue condenado a nada. James McCready murió el 28 de diciembre de 2015 y siempre declaró que Marty había sido el responsable de la muerte de los Tancleff. Lo tenía clarísimo. La casa creo que se vendió, o al menos fue puesta a la venta. Martin, o Marty, se casó y tuvo una niña. Su hermana se divorció poco tiempo después de estos hechos y de montar el bar de su marido. Y si queréis ya caeros de culo, en el año 2022, el investigador privado que había conseguido sacar a Marty de prisión fue sentenciado por un caso de acoso. Parece que le mandaba cartas o mensajes a Marty diciéndole que le debía un montón de dinero y bueno, pues la buena relación que tenían se terminó en el año 2021. Y es que parece que los abogados que llevaron el caso junto a este detective ganaron un montón de millones de dólares, mientras que a este detective lo único que le pagaron fueron $5.000. No estoy diciendo ni justificando que estas amenazas sean justificadas, valga la redundancia, pero la desproporción es cuanto menos notoria, ¿no? Un psicólogo que evaluó a este detective privado dijo que el hombre tenía estrés postraumático, no solo por todo lo que había pasado con el caso de Marty, sino porque también había trabajado como detective en un caso donde un niño pequeño pues, había sido dado a comer a un perro y que tenía pues eso, estrés postraumático debido a esto y que de ahí venía todo. Aquí os dejo a vosotros que opinéis y que penséis lo que queráis. Después de ser acusado, Tancleff pues, le preguntaron qué pensaba sobre la sentencia de este hombre, que ya os digo que le pedía como unos $200.000 más. Dijo que, bueno, que a pesar de que había sido alguien que le había ayudado en el pasado, no se podía olvidar todo lo que le había hecho pasar, acusándole, amenazándole y pidiéndole más dinero. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Fue Jerry? ¿Acabar con la vida de los Tancleff le hubiera liberado de las deudas? ¿O no? Tal vez realmente no, porque eso hubiera formado parte de la herencia de Marty y sus bienes podrían haberle sido requisados. Pero ¿por qué huir como una rata tras los crímenes si no tenía nada que ver? ¿Fueron los tres personajes que uno decía que sí, el otro que no, y que no fueron aceptados como testigos válidos? ¿Fue Marty? Que sus padres estuvieran muertos le habría supuesto muchísimo dinero. Además, no nos olvidemos de que semanas antes había hablado de heredar en caso de que a sus padres les ocurriera algo, justo 2 semanas antes de que les pasara algo. ¿Y por qué dejó a su padre sin asistir para ir a buscar a la madre y no seguir taponando la herida? ¿Por qué no se ha dedicado, ahora que es abogado, a luchar por su verdad y buscar a los verdaderos culpables? Los que creen que fue el chico de 17 años en aquel entonces se sorprenden del hecho de que ahora sea abogado y no se haya dedicado en cuerpo y alma a buscar a los culpables de terminar con la vida de sus padres. Un caso que da que pensar. Yo al menos tengo mis dudas. Podéis dejarme en comentarios qué pensáis, qué pasó realmente en base a todo lo que hemos contado hoy. Si hay alguna información que me haya saltado o que no sepa, me lo podéis hacer saber y debatimos a partir de ahí. Y este ha sido el caso de esta semana. Nos escuchamos la semana que viene con más casos reales en Más allá del crimen. ¡Feliz semana a todos!